buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestra tertulia ciudadana. Y es que la cuaresma llega a su fin prácticamente y hoy, como no podía ser de otra manera y como anunciamos la semana pasada, vamos a hablar de Semana Santa y de todo lo que la rodea. Y para hablar de todo ello, como es habitual, hoy tenemos en nuestra mesa a tres contertulios, que voy a pasar a presentarlos. En primer lugar, Ángel Bascuñana, muy buenas. Hola, buenas tardes a todos. Yolanda Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas, igualmente. Y José Ramón González, muy Hola, buenas. muy buenas tardes, ¿qué tal? Semana Santa, en concreto la Semana Santa de Miguel Turra, pero vamos a analizar, como decía, todo lo que la rodea. Entonces, yo lo primero que quiero preguntaros es si os gusta la Semana Santa, vamos a decir si sois cofrades, como se dice ahora, o semanasanteros, que se ha dicho aquí siempre, ¿no? Yo no soy cofrade. He visto la Semana Santa, no soy muy adicto, pero es una tradición que sirve para coger unos días de vacaciones. O sea, la Semana Santa tú la aprovechas para irte de vacaciones, normalmente. Evidentemente, pero no de ahora. Creo que recordar desde niño. O sea, ahora he visto, a mí, por ejemplo, en Semana Santa he ido mucho a Sevilla a ver la Semana Santa. Sí, pero como viaje de ocio más que como... Pero para mí era vacaciones, Claro. y siguen siendo vacaciones, me voy mañana, vamos. O sea, te vas a Sevilla. No, me voy a la Te vas por playa, ahí. me voy. Hemos cambiado. Bueno, pero... Sí. Habiendo Yolanda. oportunidad. Bueno, pues yo desde niña, yo sí me crié en Madrid y bueno, pues siempre ibas en estas fechas ibas al pueblo de materno, al pueblo paterno, y bueno, allí sí veías, te juntabas con más niños y veías las procesiones. De hecho, yo recuerdo que había una procesión que era la del Niño de la Bola, que incluso todavía sigue, y todos los niños íbamos a ver esa procesión y luego pues, ibas a la iglesia a dar esa misa y después terminabas comprando chucherías en la tienda habitual. Pero claro, sí es verdad que conforme vas creciendo, pues esos hábitos se van perdiendo. José Ramón. Bueno, yo en mi caso tengo que decir que sí que lo he mamado desde pequeño. Me gusta la Semana Santa. Creo que es una de las grandes épocas culturales, religiosas, de conmemoración y de encuentro entre la gente, no solo porque se celebra la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que es lo que se celebra dentro de un proceso, ¿no?, de estaciones de penitencia y de conmemoración y con una, ¿cómo decirlo?, con una cocina, una gastronomía que lo acompaña, con un reencuentro de la gente que, como bien señalabais, ¿no?, pues es un motivo para volver al hogar, volver a la sede de la familia, reencontrarse y bueno, la gente que hemos mamado desde pequeños la Semana Santa, como es el caso de mi familia, pues siempre ha sido un momento muy especial, el más especial del año, con bastante diferencia. Bueno, pues tres personas que vivís la Semana Santa o habéis vivido la Semana Santa, porque en general muchos os habéis remontado a cuando erais pequeños de manera muy distinta. Ángel un poco de manera más vacacional. No, pero yo estoy de acuerdo con él. La Semana Santa ha sido muy familiar, o sea, para nosotros concretamente, aunque no asistíamos a... Mi padre no era creyente, con lo cual pues era imposible. No era creyente, pero Fíjate, íbamos a Sevilla. No era creyente Pero íbamos y estamos a ver hablando de las hace años. semanas, de hace años, muchísimos años. Y no era creyente, o sea, que Pero, ahora es más habitual, claro, pero en, sí, ahora en parece esa que- Pero época... Llama la atención. lo que nos servía la Semana Santa es de juntarnos, la familia. Entonces, y luego ya cuando has sido mayor, pues yo he viajado mucho y andaba, y esos días aprovechabas para estar más con los hijos y la mujer. Tú vivías en Madrid cuando eras pequeño, ¿no? ¿Cómo era la Semana Santa de Madrid? ¿Tú recuerdas algo? No, Porque yo siempre no, pienso yo solamente- en la Semana Santa en una gran ciudad. Yo claro, que El he Cristo, crecido aquí en Miguel solamente Turra el Cristo de Medinaceli, que mi madre, a pesar de ser un creyente, creía en el Cristo de Medinaceli y iba todos los viernes. Quiero decirte que hay unas contradicciones en nuestra cultura increíbles. No era creyente, pero creía en Tenía devoción a esa imagen, a lo mejor. completa. Sí, allí en Madrid el Cristo de Medinaceli. El Cristo de hay mucha Medinaceli devoción. Es que también hay que tener un poco en cuenta el contexto del que venimos. Claro. Aquí había un nacionalcatolicismo, es decir, había un figureo, vamos a denominarlo así, de vistas a la calle en la que tocaba estar en lo que tocaba estar. Claro. Y es decir, si era la procesión, pues estabas en la procesión. Y por eso, en muchos casos, se fue desarrollando un culto más que a lo que implica la estación de penitencia, pues a la imagen, a lo que ello significa, a esa religiosidad, mal llamada religiosidad popular, que bueno, pues en ciertas medidas pues se podían dar
y se dan todas esas incongruencias que a priori tendrían que ser cuestiones opuestas y que en cierta medida vienen un poco a construir o a dar forma a una idiosincrasia. Somos herederos de esa costumbre, de esa tradición. Es decir, había cosas curiosísimas, ¿no? Antes un Viernes Santo no habría un bar. Sí. Estaba el Señor muerto. Sí, sí, es O sea, verdad. yo eso- Sí, y se comía el potaje con bacalao. Y no se comía carne. No se ¿por qué comía carne. ¿Por qué? Pues porque había que cuidar una serie de usos y de costumbres. Y quien no cuidaba esos usos y esas costumbres, pues olía otra cosa. Sobre todo en los pueblos. Madrid, Claro, yo no he claro. visto una procesión en Madrid. Quiere decir, en mi época he vivido en Madrid hasta los... toda la vida, exceptuando los Últimos años. 4 años que llevo aquí. Últimamente he visto las procesiones, que por obligación las ves por la televisión, porque antiguamente desde el miércoles santo o desde el martes santo la televisión era procesiones y procesiones y procesiones. No podías ver otra cosa, o las películas de santos y demás, pero yo en Madrid no... Ahora hay más procesiones que había antes, exceptuando el Cristo de Medinaceli, que siempre ha sido muy famoso, desde que iba doña Carmen Polo de Franco a penitesía allí, y ya todas las mujeres, eso era obligatorio, ¿no?, de este tema, pero si no, pero en un pueblo, evidentemente, que te significan más si no asistes a esas Sí, celebraciones. lo que coincidimos, yo creo todos, es que la Semana Santa al final sí que era un tiempo de reunión, ¿no? Familiar, Sí, con para mí seres sí, queridos, para mí sí. cada uno, como habéis dicho, de Fundamental. vuestra manera. Sí, En sí, tu caso, sí. además, Hombre, también estabas algo des- muy típico que es ir al pueblo. Estabas deseando ir a comerte las natillas, el arroz con leche, las Exactamente. torrijas. Y las torrijas, O sea, yo echo de menos pero las es que torrijas. solamente se hacía en esa época, Nada era más. como que Con lo esperabas. rica Claro, algo típico. Y de- sin Bueno, embargo, ahora no. ahora ya tienes torrijas desde En los primeros de restaurantes marzo. ya tienes torrijas. Las natillas las tienes durante todo el año, el arroz igual, o sea, es que ahora ya no nos sorprende nada. Antes es como pillabas que... todo con ganas. Y ahora estamos cansados. Exactamente. Bueno, Pasa a mí igual que me con el encanta. turrón, ¿no? Que en turrón ya en octubre tienes, y ya llega Navidad y dices, estoy cansado de tanto No, turrón. pero Pues con ahora esto no pasa tienes igual. turrón en todas partes. Ahora, si quieres comer turrón en el mes de julio, comes turrón. Pero es lo que decimos, que en mi caso, Pero no te o- apetece. cuando eras niño lo estabas esperando Exacto. con unas Sí, ganas sí. que ahora ya, pues, nuestros hijos yo creo que no lo viven igual. Hemos hablado un poco de esos orígenes. En el caso de cada uno, la Semana Santa, ¿cómo creéis que ha evolucionado? ¿Cómo creéis que ahora los niños y vosotros, ahora como adultos, vivís la actual Semana Santa? Hombre, hablo yo. Sí, Habla, adelante, habla, adelante. tú habla. Yo creo que la Semana Santa ha evolucionado. Posiblemente haya menos gente, porque la gente aprovecha en estas, bajo mi punto de vista, en lo que he visto, aprovecha a marcharse, pero eso no quita que no vaya a ver los pasos donde va, porque yo he salido de vacaciones y 1 o 2 pasos me he visto. Quiere decirte que aunque lo que ocurre es que aquí la gente aprovecha, pues el que puede marcharse al pueblo o al otro sitio, aprovecha estos 3 o 4 días para irse. Entonces, los críos no viven eso que han mamado, como decía, desde niños, que ibas obligatoriamente a ver la procesión. Ha ido evolucionando, creo que un poco en ese. Pero, sin embargo, vas a cualquier procesión y está lleno de gente, de los de allí y de los turistas que van de fuera. A ver, antes sí, yo creo que antes sí había más cristiano cofrade, más cristiano que hacía los pasos, que alumbraba en los pasos, que hacía sus promesas, que llevaba ¿cómo se dice? La ofrenda, su ofrenda de flores. Y creo que todo eso ha ido en disminución. ¿El por qué? Pues como dice bien Ángel, a lo mejor porque ahora aprovechamos esas festividades para hacer otras ocupaciones, también porque hoy en día tenemos más conocimiento y cada vez la Iglesia tiene menos... Peso Peso. social. A ver, La Iglesia ha evolucionado. y a la final, pues no sé, igual que antes me ha sorprendido que dijera que su padre no creía en Nada. Dios, pues a lo mejor ahora cada vez hay menos gente que A ver, que es no que cree. yo creo que se juntan varios fenómenos. Por un lado, tenemos de que la coyuntura socioeconómica de la gente ha mejorado en los últimos 40 años. ¿Qué quiere decir eso? Yo en los 90, en donde estaba echando los dientes en la Hermandad del Santo Sepulcro, pues es que toda la gente que, pues, de esa quinta,
Antonio Arenas, el presidente de la Asociación de Cofradías, por ejemplo, que somos más o menos de la quinta, si es que no nos íbamos a ningún sitio, primero porque no nos podíamos ir a ningún sitio. Segundo, pues porque en nuestros casos éramos todos, lo habíamos mamado en casa y entonces era algo que iba de padres a hijos o de abuelos a nietos. Y tenías que hacerlo sí o sí. Y que tú te identificabas con eso y que ese ambiente que se creaba pues era un ambiente de estación de penitencia. Y cuando digo estación de penitencia hay que diferenciar entre ir a ver la procesión, que puede ser un elemento turístico o temático, como el que va a ver los moros-cristianos, con todos los respetos del mundo, pero es que lo que hay de fondo es una estación de penitencia y es una catequesis en la calle. Eso se mama en las hermandades. Exacto. Se mamaba en las hermandades, se mamaba en las casas. Ahora hay gente que... Perdona, y en las catequesis. Y en las catequesis, pero fíjate, Recuerdo de niño, si me apuras más, los curas nunca han sido muy amigos de las procesiones. Vamos a arrancar de ahí, ¿eh? Aquí ha habido grandes pulsos. Siempre lo ha organizado en su la momento. hermandad. Las hermandades han sido las que se han encargado de hacer esa catequesis en la calle. De ahí que la religiosidad popular en las hermandades de Semana Santa tenga un peso particularmente especial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que en los años 90 pues no teníamos un duro ninguno. Nadie nos íbamos. Yo me vestía de armado pues porque lo había mamado en mi casa. Y yo desaparecía el Viernes de Dolores, que era costalero de la Virgen de la Soledad, y aparecía el Domingo de Ramos entre unas cosas y otras. Perdón, el Domingo de Resurrección entre unas cosas y otras. ¿Qué pasa? Pues que era un momento en el que todos nos encontrábamos y empezábamos a juntarnos con la gente más mayor de las hermandades, eran los que nos transmitían qué había que hacer. Mi abuelo, que Dios perdone, mi abuelo Salustiano decía, es que esto más que una hermandad, se refería al sepulcro, es una familia, donde los abuelos contienden con los nietos, y no era de sangre, era que los más mayores contendían con los más jóvenes, de tal manera que se transmitía ese compromiso y esa obligación que tú veías de los mayores, y te iban dejando poco a poco, y te ibas soltando, y bueno, pues con los años, ¿qué se ha ido produciendo? Bueno, pues con los años, en los años 90 se pasó de la reactivación en los 80 de las hermandades, particularmente de Semana Santa, a que un boom demográfico, que era la generación de los 90, principios del 2000 si me apuráis, que se volcó en la Semana Santa. Bandas de música, bandas de tambores y cornetas, costaleros, penitentes, armaos, es decir, toda una variedad de gente que nos volcábamos ahí y con cierto criterio. ¿Qué pasa? Pues que van pasando los años, demográficamente los que antes éramos los más jóvenes ya no somos los más jóvenes, el devenir de la vida a cada uno le ha ido dando una circunstancia y bueno, pues digamos que se ha pasado a perder masa de gente que está haciendo su estación de penitencia dentro de las hermandades, entre otras cosas porque el que hace 30 años era costalero ya no puede ser costalero, aunque quiera. Sí, pero no ha habido relevo. ¿Por qué? No ha habido, exacto. Porque somos... Porque no hay compromiso. Porque no hay compromiso y porque no sabemos dónde estamos. Se han juntado varias cosas. La coyuntura social, desde las hermandades y desde la propia Iglesia, el no saber tocar bien el tilde de acompañar a la gente. Desde los responsables de las hermandades, eso que hacían los viejos que os contaba hace un momento. Y digo viejos con la palabra en mayúscula. No lo hemos sabido hacer. Se ha echado gente de las hermandades. Por unas razones o por otras. Pues porque no estás a gusto. Yo hablo por mí, ¿eh? Yo he salido de armado muchos años. Salió de costalero y por circunstancias, pues digamos que he ido evolucionando. Sigo siendo hermano del Santo Sepulcro, pero yo ahora no procesiono. ¿Por qué no procesiono? Pues básicamente porque no estaba a gusto en su momento haciendo la estación de penitencia por una serie de razones y dije, pues oye, pues para hacer la estación de penitencia mal hecha, no la hago. He descubierto otra cosa, he descubierto los oficios de Semana Santa, que tiene una riqueza simbólica tremenda, pero eso sí, yo a las 12 del Viernes Santo estoy en la Puerta de la Soledad viendo salir mi sepulcro. Y es mi sepulcro, no lo pongo en duda. Pero hay cosas, hay criterios, hay opiniones, gente que está, tus amigos, porque una de las bases de las hermandades son los amigos. Cuando los amigos empiezan a no estar, unos por mayores porque fallecen, otros por edad porque lo han ido dejando. Al final es más la obligación que tienes que la devoción que tienes, porque la devoción la tienes no a la imagen, o no se debería tener a la imagen, cuidado. Que hay veces que pecamos de eso en las hermandades. Y que no hemos sabido transmitir a la gente joven
esa ilusión que teníais. Digo, No, sí, yo pienso totalmente. desde este punto de vista, cuando hablábamos de los carnavales, que no se pierdan. Vosotros sois los que no podéis perderlo y transmitir a la gente joven, y eso no se ha transmitido suficientemente claro, y por eso vas perdiendo. Hoy, antiguamente yo recuerdo que para ser costalero había... Colas, se pegaban, ¿no? No había forma, o sea, Se de pegaban por apuntarte. ser- Hoy hay pasos que no salen porque no tienen costaleros. Claro, pero también se hacía discriminación con las mujeres, ¿no? No podían ser mujeres. Pues fíjate, Antiguamente no. fíjate, lo más Ahora creo que sí. a ver, aquí Depende de primero, la hermandad. Aquí, O del capataz. o Esta es de- otra. aquí no había, Esta es aquí no otra. había. A ver, vamos a No ver, sé, aquí, no. aquí en Miguel Turla particularmente tengo que decir que el único paso que iba a hombro de costal era el Santo Sepulcro en una urna. Hay una foto de los años 50. claro, porque ahora van lo todos único en que había. rueda, ¿no? Claro, en ese momento lo que había era un sepulcro, una dolorosa. Como decían, sin muerto no hay entierro. Me acuerdo que era el dicho que decían en la época. Era la base. Luego había un Jesús Medinaceli para la procesión del silencio, y luego empezó un boom en los 70, en la segunda mitad de los 70, donde surge pues la Hermandad del Cristo de la Piedad, que entonces eran como la gente, o el Gran Dolor, que eran la gente joven de ese momento, que ahora hacen 50 años de estar en esas hermandades, Exacto. que a todos los conocemos, que en su momento vinieron un poco a revolucionar, es decir, Sí, hay otra grupos de manera amigos, de gente joven que se juntaban en diferentes circunstancias y Exactamente. que decidieron pues, dar un paso adelante en el ámbito de la Semana Santa. Exactamente. De Miguel Turra, en este caso. Y que hay que recordar que en los años 70, antes de la transición, el único sitio donde había elecciones, donde se elegía una junta directiva, era en una hermandad, en el único sitio. Sí, Entonces, eran unos lugares muy dados, pues, que el grupo de amigos pues, se juntaban, se reunían, y a la misma vez estás creando pues, lazos, y estás creando grupos. Y al final todo el mundo vemos cómo eso fue evolucionando y se fue sumando y fue aumentando los días de procesión. Pero aquí a final de los 70, la única hermandad que tenía, que digamos lo más tradicional, que era el armao, aquí había mujeres vestidas de armao, y nadie protestó. Y eso que era En la los 70. hermandad, en los finales de los 70, y eso que era la hermandad, entre comillas, Sí, de más- Majo hacia de Bolengo, junto con el Nazareno y junto con la Dolorosa. Entonces, por eso aquí nunca había problema. Al revés, es verdad que luego sí se ha estereotipado cosas. Es que hay que poner mantillas, porque es que las mantillas son copias de otros lados. Los costaleros, aquí antes no había tanto costalero, había procesiones, y como era una catequesis en la calle, eran pasos que necesitaban 4 personas que iban empujando las ruedas y un conductor. De hecho, los dos pasos del sepulcro, el sepulcro y luego Jesús del Perdón, Aquí son de rueda. procesionaban al principio portados por fuera. Exactamente. A un hombro, que no eran costaleros. que En luego ya- asociación a cómo se llevaba antiguamente. Ese fue un poco el objetivo, retomar esa tradición que existía. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final, eso por un lado. Por otro lado, las influencias sevillanas, que eso ha hecho mucho daño. Yo, perdonad que lo diga y sé que esto no es popular, pero es que... no es popular, pero creo que lo piensa todo el mundo. no es popular, pero yo hay cosas todo el que me mundo llaman... consciente de- yo hay de- cosas de que ello. he estado O somos muchos años, conscientes ya de digo, yo estuve 11 años como secretario del Santo Sepulcro, o sea, que creo que sé de lo que hablo, y secretario del Consejo de Hermandades de Semana Santa, o sea, que Seguramente. creo que estaba... Estoy completamente sabía dónde estaba metido, sabes ¿no? lo que estás diciendo. Sabía dónde estaba metido, ¿no? Y ha hecho daño, es decir, en vez de tener una idiosincrasia y proteger las tradiciones nuestras, hemos importado cosas. Que no todo esté mal, ¿eh? El problema es que hemos importado el Ele mi gracia, al cielo con ella, y no el trabajo sociocaritativo que hacen las hermandades sevillanas. Por ejemplo, hemos importado que se haga bulla en un callejón estrecho, porque los capataces se lucen en un callejón estrecho. Eso no se ha hecho aquí en la vida, nunca. Es decir, la gente estaba acompañando las procesiones. Aunque no se vistieran, iban acompañando las procesiones o haciendo una promesa, como bien sabíamos antes. Era otra cosa, era otra vida, que ha desaparecido y no va a volver. No va a volver. Ahora el tema es, los responsables de las hermandades, los propios responsables, en este caso eclesiales, desde los párrocos, los vicarios, el propio obispado, lo que tienen que tener muy claro es lo que tienen entre manos. Y es que era la religiosidad más, ¿cómo decirlo?, más próxima, más cercana al que no sabía. Era una catequesis en la calle. Igual que en una fachada románica tienes un tímpano
y tienes un pantocrátor y ves perfectamente el juicio final, y todo el mundo lo entendía en el siglo X o siglo XI, todo el mundo entendía una procesión en la calle. Aquí dejaron de hacer cosas. El prendimiento, se hacía un prendimiento y se dejó de hacer. ¿Por qué? Sí, porque se convirtió en un porque se convirtió en un cachondeo. Al final de los 70 se hizo el último, no sé si fue en los años 79, no estoy seguro, pero por ahí, o el 79 o el 80, por ahí, se hizo el último prendimiento. ¿Por qué? Porque se empezó a hacer la procesión del Jueves Santo como tal. Entonces el olivo, que era donde se hacía el prendimiento, hacía falta para la procesión. Y la gente era un cachondeo el que tenía, porque hacía uno de Judas, todo el mundo le conocía en el pueblo, mira, ya está venganito, está borracho y tal. Se formaba la de San Quintín y se dejó de hacer. Básicamente por eso, al final por terquerías, por no saber exactamente qué tienes entre manos. Los armaos, un elemento fundamental y que le da una personalidad muy propia, ¿no?, a la Semana Santa de aquí, pero es que ser armao implicaba varias cosas. Implicaba que en tu casa vestir un armao era un gesto de fuerza de la familia, en sentido. Los armaos generalmente solían ser familias humildes, no eran ricos. Pero armaos que era... he oído la soldadesca. La soldadesca de los romanos, aquí los romanos parecen nobles de estos del siglo XVI, de coraza, sin coraza, claro, porque aquí no había coraza, o mejor dicho, se quitó a principios del siglo XX, pero era un esfuerzo desde la familia como un acto de ofrenda de la familia. Es decir, hemos logrado hacer un traje de armado, porque era de lo más caro. Y era una manera en que la familia, digamos, de ojos hacia los demás, decir, mira, hemos salido de una coyuntura mala, hemos hecho un esfuerzo todos, hemos vestido a este de armado. Y era todo un ritual. Sí, un motivo de orgullo para era un motivo de ritual. Y el que era armado sabía que no podía entrar a un bar vestido de armado. Tú no verás a nadie en carnaval con ningún elemento propio de un traje de armado. Y si no, pararos a pensarlo. ¿Por qué? Porque queda en la idiosincrasia, porque eso solo estaba para la estación de penitencia. Sí, señor, sí, señor. Y los armados van por la calle, si os fijáis, y van con el gogle puesto. Que el gogle es incómodo, de narices. Sí. Pero van con el gogle puesto. ¿Por qué? Porque el armado, durante la Semana Santa, tiene que ir con la cabeza cubierta. Incluso había unas ordenanzas propias de comportamiento. Sí. Entonces, todo eso es porque lo veías en tu casa, lo mamabas en tu casa y se explicaba a la gente. Y todo el simbolismo que eso implica lo encontramos en la misa de resurrección, lo encontramos en la visita del Viernes Santo, el traslado, distintos momentos. Pero la cuestión es, ¿y ahora la gente más joven, a eso se le ha contado? Porque yo eso no lo he buscado en documentos, lo he buscado después. Vivido, ¿no? Lo he buscado después. Yo lo he mamado en mi casa. Claro. Lo he mamado porque me lo han enseñado. No solo mi abuelo, que durante muchísimos años fue armado, sino con la gente más mayor que está ahí. Yo, por ejemplo, suelo quedar con compañeros de cuando yo estaba en la Junta del Sepulcro y nos seguimos tomando un café en vísperas de Semana Santa y hablamos de batallitas. Pues ya está. Lo habéis comentado un poquito en la mesa, pero ¿pensáis que las creencias y la religiosidad cada vez están más lejos de la celebración de la Semana Santa, que se concibe ya la Semana Santa un poquito más como algo social y cultural? Sí, yo creo que sí. Al final, ver una imagen, una Virgen María con su manto, con su pintura, pues es muchísimo más llamativo. A ver, para mi parecer, más llamativo lo que es la imagen, tanto que decía José Ramón, por el tema de las imágenes, que no hay que adorarlas, pero claro, hoy en día sí vas a ver una procesión por ver esa imagen. Yo por lo menos lo concibo así. Por el atractivo cultural que te ofrece. Y luego, pues como siempre he dicho, la unión que hay en el domingo de Resurrección, creo que es, cuando se une la Virgen María con... Sí, eso en algunos sitios que es precioso, el encuentro, sí, eso es precioso. En cada pueblo lo hacen un día distinto. Claro, eso es precioso. Entonces, bueno, pues creo que sí, que a lo mejor... Claro, es que el estar en una hermandad, el tener que costearte los trajes, tu cuota de socio, al final se convierte en un capricho, en un desembolso económico que solamente se lo puede permitir. A ver, el origen de las hermandades y de las cofradías, particularmente de las de Semana Santa, es porque estaban vinculadas o a gremios o era una manera de hacer una especie de mutua. Es decir, que pasaran los trajes de unos a otros. No, va. El traje era tuyo y tú te entregabas con tu traje.
Eso de pasar un traje de armado, vamos, eso no. Hombre, no. de pequeños. Sí, de pequeños, pero dentro de una misma casa, ¿eh? Ah, o sea, de hermanos. Sí, que sí, iban sí. pasando- O sea, El traje era tuyo el y traje el es que mío. Y venía... en todo caso, heredas el traje. Heredas. Heredas el traje del abuelo. Sí, bueno, En mi ahora se caso. venden incluso. Bueno, hay gente que los venda, ¿no? Pero en mi casa incluso hay un baúl, miento, en mi casa no, en casa de mi abuela todavía hay un baúl que es donde están todas las vestimentas de costaleros, de armao, todo en ese baúl está ahí junto. Y había incluso su ritual. El miércoles de ceniza se abría el baúl, se sacaban las cosas para extenderlas Para que en no una habitación vieran a específica. la naftalina que se Efectivamente, guardaban. y era todo un ritual Sí, de ir sí. preparándolo, ¿no? Sí, sí, Entonces, claro. ¿qué pasa? Pues que al final, todo eso, pues es verdad que es una manera distinta de verlo, y que el que es foráneo y llega y lo ve y dice, joder, qué bonito, qué contrastes, ¿no? Qué trajes, qué lujos, qué... Claro, porque vas Sí, a, sí. a Sevilla vas efectivamente para Claro. eso, para ver... Pero fíjate, a Sevilla vas a ver los pasos, vas a ver las obras de arte que están procesionando, vas a ver el detalle de cómo visten, pero no vamos a ver cómo esa hermandad X tiene un comedor social que da de comer durante los 365 días del año, que no es Semana Santa. Exactamente. Es decir, Sí, porque una hermandad tiene el trabajo durante todo el año, no claro, solamente en Semana es Santa. que, Y fijaos, además, en el caso de Sevilla, perdona, que es como un espejo en el que nos fijamos, es cierto, como dice José Ramón, que al final solo vemos el día que el paso sale a la calle, pero no vemos todo el trabajo, trabajo que hay que detrás lleva. de la cofradía y como comenta José Ramón, el trabajo social y a la beneficencia que hacen es muy grande. Entonces, es verdad que, o sea, es muy difícil comparar la No, Semana claro. Santa de Miguel Turra con Pero, por Sevilla supuesto. por el volumen económico del que estamos hablando. Claro. Que una hermandad No aquí, tienen los mismos recursos. una hermandad aquí puede mover, siendo generosos, 20.000 euros al año, igual siendo muy generosos, en muchos casos. siendo muy generosos, sí. Y en Sevilla estamos hablando que una hermandad pequeña, mediana, puede mover 300.000 o 400.000 euros como muy poco. Una hermandad pequeña. O sea, que hermandades como la Macarena, Y porque hablas de millones Miguel y Turra, millones pero de vete a euros. pueblos más pequeños. Bueno, sí, claro, sí, sí. Imagínate. Pero, pensar que, por ejemplo, mirar, aquí en Miguel Turra hay una cosa muy curiosa. Sabéis que en la Ermita de la Soledad, además ahora es el triduo, si no me equivoco, de Exacto, la sí. Virgen, hay dos pasos de Semana Santa. Está la Hermandad del Santo Sepulcro y está la de la Soledad. Bueno, pues históricamente se han asociado siempre las dos hermandades. Una era la de la popular, la de los pobres, el Santo Sepulcro, y la de los ricos era la Virgen de la Soledad. A grandes rasgos, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que algunos por herencia somos hermanos de las dos hermandades y nos hicieron el mismo día hermanos porque una familia estaba en un lado y otra familia estaba en otro. Entonces es curioso porque el origen de la Ermita de la Soledad es la Ermita del Cementerio. Y esas hermandades, que originariamente era una, la Veracruz, tenía como objetivo dar enterramiento cristiano a los que no podían. O sea, tú eres un hermano, morías, y era la hermandad la encargada de ir a buscar el cuerpo, preparar tu ritual y enterrarte en sagrado. Ese era el objetivo de esas hermandades en su momento. Igual que había otras que lo que hacían era pues, hacer un puchero o dar de comer. Hay una cosa que es de puertas adentro y que la gente muchas veces no sabe, y es que aquí está la procesión del traslado, que es la del Viernes Santo a las 12 del mediodía, cuando está el sol más alto, es cuando el sepulcro se traslada desde la Soledad a la parroquia, que es la misa, para luego la procesión del Santo Entierro. Bien, pues cuando acaba y se lleva el sepulcro aquí, se mantienen las guardias, se mantiene todo el ritual conforme al Evangelio, ¿no? La gente se va y se va a la Soledad. Y en la ermita de la Soledad lo que se hace es pues tomarse un vaso de limoná, tomarse un refresco, los chicos, tomarse unas aceitunas, tomarse un puñado de revuelto, porque ese día mucha gente, era un día de fiesta. Ahora no tiene sentido, comemos revuelto cuando queremos, como el turrón. Claro. La diferencia es que en aquella época era un momento en el que la gente ese día, con un poquito de todos, que eran poquitos, había un muchito, y la gente compartía. Entonces creo que eso se sigue haciendo. Ahora, ¿las nuevas generaciones saben por qué se hace eso? No. Habrá algunos que sí y habrá otros que no. La mayoría no. Seguramente la mayoría no. Ya está. Vamos a No, ver. pero gracias, porque de esta manera se han enterado mucha estamos gente. está dando muchas cosas, ¿verdad? nos Sí, está es que dando una clase magistral. es un libro que de abierto algunas cosas este hombre. Yo no tenía ni idea, ¿eh? O sea,
Es verdad, Es de un gusto agradecer. venir aquí a la tertulia con él, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de la Semana Santa de Miguel Turra y yo quiero preguntar un poco que cómo veis el momento actual que vive la Semana Santa de aquí y quiero poneros en contexto. Y es que, bueno, hace unos años, la Semana Santa de Miguel Turra, pues participaban cientos de penitentes y nazarenos, multitud de costaleros, salían muchos pasos a la calle y además las calles estaban llenas en cada procesión, llenas de gente para ver la procesión y sobre todo es verdad que, bueno, Jueves Santo, yo creo que principalmente Viernes Santo. Ahora nada de esto ocurre. Yo quiero preguntaros si pensáis que la Semana Santa, un poco actual, tal y como la conocemos, puede llegar a acabarse en pueblos como el nuestro. ¿A qué años te remontas cuando hablas de Pues que...? es que no son tantos, porque podemos Compara hablar de 15. 25 años o... Claro, pero es que hace 25 años aquí había 7.000 habitantes, ahora somos 16.000, ¿no? Sí, pues ¿por qué hace 25 años que éramos la mitad? Había mucha más gente que Porque la gente era participaba del y que pueblo estaba en la calle. y ahora la gente no es del pueblo. Bueno, que A ver, dice- más de la mitad de la que gente no es dice del pueblo. lo han mamado y eso se ha ido perdiendo. O sea, No, y aparte de que los que no son del pueblo, no son nativos, por decirlo de aquí, al final se terminan yendo a sus pueblos a ver su Semana Santa. O sea, Sí, gente pero- que a lo mejor sea de pueblos cercanos, de... Pero yo no pienso que es tanto por la cuestión de la gente que es verdad que aprovechar esos días para irse a su casa, pero los 7.000, 8.000 que te juntabas hace 20 años, Claro, a eso hace me refiero. 25, más los 1.000 y pico que venían de fuera, cuántas emigrantes de Miguel Turra que estaban en Barcelona, que estaban Claro, en Bilbao, que se que venían venían aquí. en Semana También Santa venían a a su pueblo, claro, vestirse también y venían a a su pueblo. procesionar. Efectivamente. Pues claro, ¿qué pasa? Pues que eso, desgraciadamente, son tiempos pasados, tiempos de compartir en un café recordando aquellas vivencias, pero eso ya no se va a dar. Y no se va a dar básicamente pues porque, por lo que os digo, la coyuntura económica ha cambiado. El trabajo, la gente estamos súper absorbidos por el trabajo, estamos deseando pillar unos días. El turismo rural, que hace 25 años No se existía. daba, porque ¿quién se iba a ir al campo? Vamos a decir las cosas como son. No se iba nadie. Se iban a sus pueblos Eso es. o ya en gente con un nivel adquisitivo muy alto, pues se permitía playas. Pero la mayoría de la gente estaba en su casa, en su pueblo. Hoy, viajes de bajo coste en su momento. Digo, bueno, me voy a ir, tengo aquí un montón de días juntos, venga, me voy. ¿Me voy cuándo? Jueves, viernes, sábado, domingo, joder, menudo puente. ¿Me voy a la casa rural? Pues sí, o me voy a viajar tal, o aprovecho y me voy de viaje a París, me voy de viaje a Roma. Es decir, eso, la coyuntura económica, al mejorar, también ha permitido hacer otras cosas. Esto es como todo. Cuando lo pruebas, dices, coño, pues es que yo me acuerdo mucho de mi paso. Pero ¿qué es esta? Viene en la playa, oye, que... A ver si me comprendéis un poco lo que quiero decir. No, es decir, Bueno, que playa, despedidas de soltero, que entenderme, ahora sí, se bueno, hacen que ahora muchas. ya ha ido cambiando la cosa. ha ¿no? ido- sí. Pero si a eso le sumamos que además pues estamos en unas horas bajas, yo considero que estamos en unas horas bajas. No es que todo el mundo lo haya hecho mal. Hay gente que lo ha hecho mejor, hay gente que lo ha hecho peor, pero el problema es que en Miguel Turra llegó un momento a un nivel bastante potente dentro de una Semana Santa, a pesar de tener una Semana Santa de interés turístico nacional como era la de Ciudad Real al lado, y por una serie de circunstancias se ha ido viniendo abajo. Se ha ido viniendo abajo, sobre todo, donde más se nota con diferencias al Jueves Santo. O sea, el Jueves Santo había una procesión potente. Sí, precisamente lo tenía notado porque el Jueves Santo llegaban a salir entre la tarde y la madrugada. Si no me equivoco, creo que contamos el otro día 7 pasos, porque salía la oración en el huerto, salió Jesús caído, la hermandad de Grandolo lo sacaba 3 pasos, que ya son 5, y en la madrugada salía la Esperanza y Jesús Nazareno. 7 pasos a la calle, de 3 hermandades distintas. Si no me equivoco, actualmente este año van a salir 2. Van a salir 2 pasos. De 7 que salían, no hace tanto. Porque preguntabais antes cuánto hace de eso. De eso estamos hablando que hace 10 años. 10 años para acá. O algo así. O sea que ha ido disminuyendo además a marchas forzadas. Entonces, es curioso también que se me hace complicado el decir, es que no ha pasado tanto tiempo. Es que no puede ser que la gente que hace 10 años se involucrara haya desaparecido y que aunque el relevo cueste, pero no aparezca nadie. Pero la fe también ha caído mucho. O sea, ya no se cree tanto en la iglesia como antes. Sí, pero la fe en las hermandades no era el elemento, debería ser el elemento, la piedra angular,
pero Sí, no pero era el como elemento. hablamos, era ese elemento de la convivencia, de estar con amigos, de Era- juntarte, de tener era ese elemento- esa excusa un poco, yo creo, esa para... excusa. Es que acabáis de terminar de los carnavales que os habéis rejuntado. Es que Sí, pero Todavía bueno, no han es que descansado. son muchas. No, pero es que no era, son porque muchas había juntas. gente, a ver, yo creo que el principal problema, el es principal problema en estos últimos 10 años es que básicamente los abuelos son los que mantienen la acción en las hermandades. Y cuando los abuelos van desapareciendo, Claro, se claro. va Los perdiendo. hijos, en muchos casos, no han respondido o han estado un tiempo y lo han dejado, han probado otras cosas, y ya los nietos no lo maman porque sus padres no se lo enseñan y porque los abuelos llegan a donde Sí, llegan. es verdad que hay muchos nietos que dicen, yo salí aquí por mi abuelo, o con mi abuelo, cualquiera o porque iba a a él le hacía ilusión, o a ella le hacía ilusión que yo saliera aquí de armado, Bueno, pero- o de penitente, o lo, No, lo que y sea. además que era ahora una es como, tradición. ahora, Si mi cortas- abuelo ha muerto, ya no... si Sí, pero cortas- yo creo lo que también sigo. tiene que ser algo que nazca de ti, no solamente que te lo impongan como No, algo... pero- No, pero no No, impuesto, pero o sea, se van a tú poner- lo hacías con gusto, claro. pero con esa razón. Cuando esa razón ya no está... Claro, y ahora, por ejemplo, esa razón ya no existe, ¿no? Por decirlo de alguna En forma. muchos casos ha decaído. Vamos Yo a es que decir. conozco familias que sí van a las procesiones y sus hijos no van. Claro. Y te estoy hablando de a lo mejor chicos que tienen 20, 25 años. Claro, pero Y es- no van porque no les llama la atención. Entonces, Porque, aunque hayan visto que sus padres lo maman y van a todas las misas y van a todas las reuniones de las hermandades y hacen sus ofrendas, pero ellos no les nace continuar porque tienen otras distracciones, tienen otro... Quizás a lo mejor las hermandades no son lo suficientemente atractivas para la gente joven. Incluso lo han dicho las propias hermandades, que ellos, ¿vale?, cuentan con los jóvenes, pero cuando les mandas trabajar, cuando les dices que hay que hacer esto, es cuando ya reculan y dejan de ¿Sabes también asistir. qué pasa? Que yo creo que uno de los pecados, haciendo examen de conciencia, y por la parte que nos pueda tocar, el problema que tienen las hermandades, o uno de los problemas que tienen las hermandades, es, en los últimos años, es el figureo. Es decir, antes había mucha gente que hacía un trabajo callado, se remangaba y hacían cosas. Su preocupación no era ni que lo sacara a la tele, ni que los vieran en la calle mandando, ni haciendo no sé qué. Que no querían medallas, por decirlo así. Exacto. Y ahora estamos en una sociedad de imagen, pura y dura. O sea, Por sobresaltar, por sobre... que me vean, que me vean. Si no me veis, Y- es más. esto no interesa. Claro, es decir, es que estoy aquí. Si no me apunto un tanto y... Claro, entonces. Es como eso- nosotros aquí, que no vean, ¿no? Claro, que nos vean, exactamente, pero se da un poco No, esa sí, tienes circunstancia. razón, Es decir, tienes hay gente que. Eh. A ver, que eso no quito, ni estoy metiendo ni a todos los jóvenes, ni estoy metiendo a todos No, los es grupos, una visión sino que general. sí que es verdad. Sí, en rasgos generales, sí. Que se da esa sensación. Es decir, había gente que salíamos de costaleros y si alguien no se sabía comportar o se salía al mitad de la procesión para que le viera a la amiga o la novia, que ya como sudo, le echaba un repapo el capataz que se cagaba, hablando mal y pronto. Y ahora, pues es que empezamos con los selfies y no acabamos. No acabamos. Pero ese también es un mal que hemos podido, yo creo, importar de Sevilla. Vamos a repetir, hemos hablado Bueno, de muchas cosas que hemos salido de Estarán Sevilla. picando los Sevilla. oídos, a Sí, Sevilla. no, pero Hay que echarle toda la culpa, porque sí. es verdad Yo que... creo que la gente joven también se ha ido... la Iglesia ha ido perdiendo base importante. Base social, sí, por Base supuesto. social y todo eso. La gente joven no se ha integrado cuando... ir a la procesión y que viendo yo en la procesión si me puede ir a Claro, tomar es que unos José Ramón tragos. decía que era una forma de familiarizar, de Claro, juntarte con los amigos. claro. Pero si tú... Lo hacen en el bar. Si a ti no te llama esa fe, si no te hace el creer, ¿por qué voy a ir? No, ¿Por pero- estar con mis amigos? Pero es que nos podemos encontrar el siguiente efecto. Yo en algún caso lo he detectado, y es que a lo mejor el crío, la cría, están yendo a su catequesis, se están formando, tienen algún amigo en una hermandad, van a ir a la hermandad y le dice su padre, no, porque nos vamos de vacaciones. Toma. Claro. Es que no Por estamos poner aquí un en Semana ejemplo, Santa. claro, no estamos aquí, es decir, es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, claro, es muy complicado y si no tienes las cosas muy claras y no haces muchos experimentos, porque aquí si hemos pecado algo, Miguel, tú quizás, ha sido de hacer muchos experimentos, y ya sabemos que los experimentos se hacen con gaseosa. Es decir, hay que medir fuerzas. Ha mencionado una hermandad que tenía 5 pasos en la calle, pero si te faltaban hermanos para tener 5 pasos en la calle. ¿Cómo vas? ¿Qué proyección has hecho de 10 a 15 años? ¿Qué es la realidad que te vas a encontrar? Es decir,
En su momento, hace 25 años, cuando vino el perdón, en la cual pues yo ya digo que era secretario de la Junta Directiva, el perdón se trajo con la idea de que había muchas hermanas que querían ser costaleras. ¿Por qué? Porque Paco Trujillo, el inolvidable Paco Trujillo, que fue capataz del sepulcro muchísimos años y de la flagelación del Jueves Santo, pues el capataz lo que hacía es que los muchachos jóvenes se los ganaba. Se los ganaba, había una camaradería, había un ambiente y las chicas de la hermandad querían entrar. ¿Qué pasa? Que ese paso siempre había cola. Es que había hermanos que no podían seguir de costaleros porque no había sitio. ¿Qué pasa? Se pensó, vamos a hacer un paso el martes, se barajaron distintas fechas, al final fue el martes, para que lo sacara la gente más joven, chicas y también chicos que no llegaban a salir en el otro por cuestiones, con el objetivo de que hubiera cantera y que no te faltara la cuadrilla para el Viernes Santo. Claro. Por eso los dos pasos iban por fuera, iban a hombro, era todo la misma repetición. La base de la túnica era la misma y lo único que cambiaba era el capillo. Es decir, el objetivo era que la junta directiva que estaba en ese momento no estaba pensando en esa junta directiva de hemos sacado un paso, sino que dentro de 20 años haya una cuadrilla que pueda seguir sacando a las dos imágenes. ¿Se ha hecho? Bueno, pues hay más o menos, ellos siguen saliendo, ¿no? Otras no han calculado o no medían. Había un boom grande. Sí, pero fue algo que pasó en todas las hermandades, porque estamos hablando, por ejemplo, has comentado antes el Cristo de la Piedad, que comenzó con un paso, luego aquí yo la Angustia, no me equivoco, y a principios de los 90 la Esperanza, y con una madrugada que teníamos aquí en Miguel Turra con dos pasos, desde hace algo más de 15 años se quedó en un paso, y desde el año pasado ya no hay madrugada en Miguel Turra. Claro, ¿veis? Eso es un ejemplo de lo que os digo de los experimentos con gaseosa. Claro, porque hace 25 años tenías gente para sacar los tres pasos y con filas de nazarenos interminables, y ahora ni llamando por teléfono uno a uno, juntas gente, ni para salir de penitente ni para sacar el paso. Y luego llega el padre y te dice, vámonos de vacaciones, entonces ya es imposible. Claro, es verdad, y esto todo. es lo que mucho es este capítulo. Se trabaja, hoy prácticamente trabaja el matrimonio, los niños están mucho con los abuelos, entonces los padres estos días aprovechan si tienen algún sitio para poderse escapar, porque de aquí me imagino que tendrán en diferentes pueblos familiares, porque o segundas viviendas. Segundas viviendas y demás. Entonces la gente aprovecha a juntar a familia, aprovechar esas 3-4 días de poder disfrutar de los hijos, porque tal y como están las cosas ahora, muchos padres a los chiquillos no sé si los ven todos los días. Sí, es que las familias han cambiado, ya no tenemos familias que son matrimonios, ahora ya tenemos el padre por un lado, la madre por otro. Claro, todo esto son coyunturas sociales que han ido pues marcando un antes y un después, y que, bueno, pues que la realidad a la que vamos, pues es una realidad de minorías, pues como en muchos órganos, como en cualquier tejido asociativo, la Iglesia es un tejido más y pasa exactamente lo mismo. Es decir, un grupo de gente que está vinculada a esas hermandades por tradición, por familia, por devoción o por la suma de todo, y que bueno, pues hacen su estación de penitencia y están ahí. Y yo creo que la Iglesia tampoco ha favorecido mucho, tampoco la Iglesia ha sido para ayudar a esta gente, darles alicientes y nuevas cosas. Yo creo que la Iglesia se ha mantenido un poco a verla venir, no creo. Es una buena pregunta que quería haceros, porque yo siempre he considerado que las hermandades era una buena forma, lo has comentado, de acercar a mucha gente a la Iglesia, de atraerla a la Iglesia. Y quizá la Iglesia no ha visto nunca las hermandades, nunca, en muchas ocasiones no ha visto las hermandades o no las ha tratado de esa manera. Por eso sino que ha pensado que podían hacerle como una especie de, no sé si la palabra competencia es la adecuada, la competencia. Pero, de vivir la religiosidad y el cristianismo de una manera distinta. Que se quedara más, en vez de un cristianismo de más profundidad, en algo más superficial, más de... ese ha sido, digamos, el gran peligro, como se ha analizado desde el punto de vista a lo mejor de ciertos sectores eclesiásticos, de la religiosidad popular. Es decir, la religiosidad popular, pues las hermandades, que no dejan de ser asociaciones religiosas, que están dedicadas a poner en valor y culto una devoción, eso es una hermandad. Si eso las hermandades no lo tienen claro, mal vamos. Claro.
¿Qué pasa? Que son miembros de una iglesia y son miembros de una parroquia. En muchos casos, yo hablo por mí, no voy a hablar por nadie. Yo descubrí, siendo muy mayor, los oficios de Jueves Santo, Viernes Santo, porque, bueno, yo en mi casa, una familia pues religiosa, Practicante. que practicante, pero claro, éramos armados todos. Entonces, como armados, pues tú estabas pringado, hablando mal y pronto, estabas pringado el jueves por de madrugada, el jueves porque viernes tenías el entero. ensayo de los armados y tenías que sortear las guardias y a ver qué guardia me toca. Entonces te ibas a eso en vez de irte a los oficios. El Viernes Santo te tocaba guardia, te tocaba madrugar. Total, decías, no hago oficios de Viernes Santo. Y claro, ibas a la misa de resurrección, que es la misa de la Aleluya, la del sábado. Claro, la de los armados que luchan. Cuidado que... Claro, ¿qué pasa? Que te pierdes parte de... Siendo parte activa de esa catequesis en la calle, te pierdes parte del culto y de la riqueza del culto religioso que hay ahí. Entonces, muchas veces, esa ambivalencia entre esa parte de las hermandades y esa parte de la iglesia ha provocado el choque. Aquí ha habido grandes discusiones entre hermandades y curas. Grandes, ¿eh? Sí, no, Grandes. seguro. Sí, sí. Lo digo yo, además, si buscáis en la hemeroteca, cuando tuve que salir en su momento, cuando hace 25 años se estrenó el perdón no salió un martes santo. No salió un martes santo porque cayó una manta de agua del 15. Y entonces estaba don Esaú de párroco. Don Esaú... Además, esta historia es curiosa, ¿no? ¿Y la contaste tú el otro día? ¿O a quién se la ha escuchado? Don Pero- Esaú es un sacerdote pues, con mucho genio y que si tenías mano izquierda, vale, pero Se complicaba a el terquería, no. Es decir, si a una hora tiene que estar en el paso, estaba dentro y si no, cerraba las puertas. O sea, no se complicaba. ¿Por qué? Porque la gente cerró, también de hecho, se tenía que obligar, por parte de las hermandades, también se tenían que complicar de que no era solo pasearnos por la calle y que nos vieran. Que supiéramos lo que estábamos haciendo. Entonces, muchas veces había esa dicotomía. Y yo tengo que decir que cuando salimos anunciando que se había pospuesto la procesión, y después de hablar con él, me dijo, vamos a hacer la excepción. Dice, pero vamos a hacer la excepción, dice, por toda esa gente joven que está ahí llorando, que es su paso, y él sabía que eso era una manera de que era la cantera para poder tirar de la Semana Santa. Hoy mucha de esa gente está en juntas directivas, está en la Hermandad del Sepulcro, está en la de la Soledad, está en la del Nazareno, están en muchas de esas. Es decir, y nos dejó salir. Digo, nos dejó salir porque, Si él dice que no, claro, no no, se es que dice. la autoridad eclesiástica es la que manda. La que manda. Claro. Entonces, es verdad que muchas veces ha habido ahí sus dicotomías, sus celos, también, cuestiones personales, ¿no? Maneras de ver las cosas, y no ha habido una relación, es decir, desde el obispado pensar que el responsable de Semana Santa, no sé si son 5 o 6 años desde que hay un responsable de las hermandades de pasión, en el obispado. O sea, que si se desaparecieran las hermandades, desaparecían los pasos. ¿Cómo los pasos? Los pasos Las no. procesiones, me refiero. Hombre, quien la saque. organiza la Semana Santa y las procesiones son las hermandades. Sí, O sea, Por eso que si las hermandades van en decadencia y no te vayas muy consiguen- lejos. Si no hubiera hermandades, no Aquí en habría. Miguel Turra la oración en Y el no huerto, consiguen hermanos, la hermandad al de la oración final- en el huerto desapareció y el Cristo está en la iglesia. Tú puedes ir a la iglesia del Cristo a ver a la imagen de la oración en el Y a huerto, rezarle, pero pero- esa imagen no sale a la calle. Pues no tiene hermandad. que No sale organice. porque no hay hermandad que se haga cargo Claro. de ella. O sea, que llegará un momento... Oye, que si mañana Viendo llegaran- cómo va en decadencia, mañana llegará llegan un momento un que no grupo de habrá- fieles con un proyecto en condiciones, Interesante. no un sacapasos, vamos a decir sí, las sí. cosas como no, que también los hay, y hacen una propuesta de intentar refundar esa hermandad, pues si paso podría volver a salir otra hermandad que lo pidiera para Sí, poderlo pero que sacar. la iglesia en sí no se va a hacer cargo de la Semana Santa. Sí. Pero que la Iglesia se hace cargo de qué? Se hace cargo de lo que es eminentemente De dejar sus imágenes. obligatorio desde la liturgia. ¿Y qué es la liturgia? La liturgia es, pues, el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado de Gloria. Eso es su liturgia. Y esas tres cosas las tiene que hacer el cura aunque esté él solo, para que comprendamos. Es decir, había pandemia y se cerraron todo, ¿no? Y todos veíamos retransmitida, pues, de una manera descafeinada, pero la misa de resurrección estaba el cura solo. Y la estaba haciendo porque tenía que hacerla desde un punto de vista litúrgico. Porque conmemora algo muy específico. Claro. Ese triduo pascual. Entonces, claro,
La Semana Santa son las hermandades. El día que desaparecieran las hermandades, desaparece la Semana Santa. Es decir, la prueba la podéis ver que en otros países hay Semana Santa, pero no hay procesiones. Si no, pararos a mirar. En Francia no hay procesiones. Exacto. Y Se en celebra Fran- la liturgia. En de Francia se que celebra lleva la Semana liturgia Santa. en los pero templos. Pero no salen unos pasos, unas imágenes a la calle. claro. En Claro, como Italia, habrá pueblos chiquitillos que no tengan. o como haya pueblos chiquitillos, Claro, que incluso- que no o que no tienen- salen, porque aquí salen pasos, digamos, el domingo, el martes, el jueves. Hay otros pueblos que salen el Solamente lunes, el uno. miércoles, el viernes. Y o sea, gener- que en cada pueblo que salen las hermandades y los pasos. Depende. Y pueblos ¿Qué Conforme hermandades hay? ellos- Claro. O sea, que- y pueblos pequeños que lo que hay es una especie de archicofradía, que es el consejo parroquial, que la iglesia, el templo parroquial tiene allí, el resucitado, vale, nos hace falta para el domingo. ¿Qué tenemos? El Medinaceli, porque hacemos la procesión Via del Crucis, silencio sí. y hacemos el Via Crucis. Un En la Santo calle Sepulcro y- tenemos al muerto, el crucificado, el muerto y la dolorosa. Ya está. Eso es como la base que quieren. Eso es lo que hay en todos los pueblos, Y como quien cogen dice. en todos los pueblos y lo sacan. Sí. ¿Y lo sacan quién? Los devotos, porque no hay hermandad como tal. Bueno. Ya está. La prueba es que históricamente la procesión del Santo Entierro, que era la oficial, la presidía siempre el ayuntamiento. En Ciudad Real sigue pasando. En Ciudad Real la Sigue sigue pasando. presidiendo las autoridades. La siguen presidiendo las autoridades porque era algo así como, esto es lo que no puede faltar. Sí. ¿Quién se encarga? Si no había hermandades, entre comillas, tenía que salir el poder público. Eso es algo del 18, ¿eh? Yo Otra salí cosa es que de- después han ido surgiendo esas he salido hermandades, de- se van encargando, pero se mantiene Sí, yo salí de ese Ciudad gesto, Real, ¿no? sí. Entonces, es por eso. Es decir, cuidado, que aquí no había procesión del Domingo de Ramos, no la había, o mejor dicho, había procesión del Domingo de Ramos, o sea, un borrico, de verdad, con uno subido encima del borrico, y que era el Señor, y los niños íbamos con el ramillo de flores, con el ramo de olivo. De olivo. Luego llegó Pepe el Campanero, que no era de ninguna hermandad, y decidió el hombre, pues voy a Hacerse un comprar un poquito borrico, caro, claro. y ¿dónde le dejamos? Pues en San Antón mismo. Y era el hombre el que se lo encargaba, como Juan Palomo. Él se lo comía, se lo guisaba, y se utilizaba ¿para qué? Pues para que los niños ese día salieran. Pues ya está. No, está claro. Está claro. Si no, la hermandad es la base fundamental de esta Semana Santa. Lo que pasa es que, como hemos dicho antes, hemos evolucionado. La Iglesia no ha hecho nada para mejorarlo, nada para ayudarle. Yo recuerdo, en fin, en mi época de chaval, en la Iglesia teníamos muchas actividades. Yo no sé ahora, pero la Iglesia, yo he ido A ver. de excursiones, programas, en fin, la Sí, a ver, Iglesia, y la Iglesia se solo- involucraba más. Hoy yo... La Iglesia- También yo creo eso- que eso no- ha cambiado mucho. Hay muchos cambios sociales y sociológicos que hacían que antes, a través de las hermandades, de la propia iglesia, de la catequesis, se organizaran muchas cosas, y es que ahora mismo tienes infinidad de asociaciones Pero si es que- que organizan eso. O Es sea, que era lo único que había. Claro, lo hablo mucho con el tema de las bandas, de hace 35, 40 o 50 años, que al final el irte a ensayar con la banda a las 8:30 de la tarde, pues era con 10, 12, 15, 18 años, era me voy de mi casa y tengo la excusa para juntarme con mis amigos. Ahora tú llegas a tu casa, te pones la PlayStation, te pones los cascos y estás hablando con 10 amigos que está cada uno en su casa. Claro. Y tú no Las estás ni pasando comunicaciones frío, han como hemos cambiado. pasado todos ensayando, o calor en agosto, ni sufriendo con el tambor colgado, que estás tan tranquilamente en casa jugando. Entonces, al final son muchos las circunstancias que se dan que yo creo que también hacen que la gente se vaya desapegando del esfuerzo también que supone el estar No, en La gente que cualquier está- hermandad, en cualquier banda o La relacionada gente con que está con en la cualquier Semana Santa. hermandad, cualquier banda, en cualquier colectivo, es gente que está echando horas por un tubo y ni servido ni agradecido. Es decir, lo hacen por devoción, porque les gusta, porque creen en ello y porque están dándose a los demás. Bien Sí, sí, común. eso está claro. Concepto de bien común. Es decir, ¿la Iglesia ha dejado de hacerlo? No. Lo que pasa es que ahora hay otra gente que le hace la competencia, porque es que la única forma que tenemos de irnos de excursión era cuando íbamos con la Iglesia, Claro. con la catequesis. Exacto. ¿Y de dónde salían muchos chicos para las hermandades? Pues básicamente pues porque estabas en catequesis, el catequista estaba en tal hermandad y decía, venga, ¿qué os vais a vestir? Venga, ¿qué os vais a vestir? Iban picando, iban enganchando. Sí, pero eso sí, Y sí, eso- todas y las eso hermandades, ha todas las sido siempre- asociaciones. Y eso ha sido siempre así. En Y cualquier anda, ámbito, y yo claro. estoy en esta banda, mira, que esta banda toca mejor. Se van de viaje porque tocan por ahí, pues me voy a esta banda. Es decir, era una manera Sí, sí. de enganches, de ir viendo esas cosas. Ahora Ahora yo sí no hay veo, alicientes. ahora yo lo que sí veo es lo siguiente, Yo creo que y hay es muchos alicientes. la amenaza. ¿En las hermandades? No, que lo que tiene la gente es que tiene Demasiados alicientes. claro, demasiado alicientes Exactamente, por que todos la sitios. hermandad No no las tiene- hermandades, sino que las hermandades no pueden ofrecerte Esas tanto como te ofrecía antes. Y luego hay Entonces, otro claro. elemento, y es el elemento turismo.
que hoy las instituciones públicas han visto que eso es una cantera para poderse colocar medallas y decir, traigo dinero al pueblo a través de turistas. Claro. Pero claro, los turistas vienen a ver qué se está haciendo, sin saber o sin ser conscientes que eso que se está haciendo no es un teatro, no es una representación, no es un desfile de moros y cristianos, ni es un desfile de comparsas de carnaval, sino que es una catequesis en la calle. Y eso las instituciones públicas, por ejemplo, no lo entienden. Con lo cual empezamos a manejar unos y otros. Y al final las hermandades, el problema que tienen es que hay que restaurar esa imagen y no hay un duro para restaurar la imagen. Pero eso sí, todos van a hacerse la foto con la imagen. Entonces, cuidado que esa es otra de las amenazas en esta zona que tenemos, ¿eh? Cuidado, que se pueden hacer las cosas muy bien y se pueden hacer las cosas muy mal. Que lo que hagamos, lo hagamos con cabeza y sabiendo en qué nos movemos y dónde nos movemos. Si la Semana Santa pierde la función que tiene, se convierte en un parque temático. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Sí, sí, esto está claro. Estamos hablando de la falta de compromiso en muchas ocasiones dentro de las hermandades, de cómo no hay relevo, pero yo creo que es algo que, en este caso estamos hablando de las hermandades porque se acerca la Semana Santa, pero yo creo que es algo un poco común en todas las asociaciones de Miguel Sí, Turra. yo le iba a comentar. Porque a raíz de una cosa que acabas de comentar, de la gente que está al frente de las hermandades, es que la misma gente que está al frente de las hermandades a lo mejor está en una asociación cultural o en una banda o en una peña de carnaval. Y el otro que está en la peña de carnaval, pues a lo mejor está en otra asociación benéfica o sea que yo creo que la gente que está o que estáis dentro de las hermandades sois la misma, pero vamos rotando. O sea que yo creo que en Miguel Turra hay, no sé, X personas que son las que van haciendo Las que al mueven. frente de todo, porque llega Carnaval y los ves allí, llega Semana Santa, los ves allí, llegará verano y habrá lo que sea y los ves allí con otra asociación distinta. Entonces, que estamos hablando de la Semana Santa, pero yo creo que ese mal endémico social un poco del que estamos hablando, que está afectando en general Afecta a todos los ámbitos hablamos de asociativos. Si hablamos de asociacionismo, 3/4 de lo mismo. Aquí la gente lo que quiere es que se lo den hecho. Claro, exacto. Y A gratis. todos los efectos. Y gratis. Y gratis. Exacto. Es que es Y muy además es muy con bonito. derechos. Claro, es muy o sea, bonito. aparte de Exacto. gratis, además con derechos. Eso es muy común, Sí, ¿eh? sí, En sí. todo. En todo. Sí, sí, es decir, se ha creado, tenemos que hacer. se ha creado- Tenemos que hacer. No, Te- hay que hacer. No, no, tenemos que hacer. Y Hacer luego- una proposición. Bueno, ya tirar adelante. Coño, vamos a escuchar poner todos. todo, claro. Y claro, adem- y De eso nuestra parte. Y además mucho con otro trabajo. elemento, Sí, que sí. encima nos permitimos, metémonos todos, si es que pese el que pueda, criticar a los que están ahí pringando, porque claro, porque me pongo yo, eso no se hace así. Pero no te que eso es presentas, importante. no Eso vas, es. no te apuntas. Eso es. Joder, vamos a ser un poco coherentes. Y es verdad, aquí hay gente que por distintas circunstancias estamos en 20 cosas. Y así nos va Y luego. que Sí, si sí, no sí, estuviera, sí. no estaría estas cosas funcionando. Pues no lo sé, pero No, la no. cuestión es que no hay una preocupación porque arrimar el hombro y decir, vamos a sacar las cosas adelante. Me da igual lo que sea, lo que queráis. Ir a donar sangre. No, yo quiero sangre para cuando me ponga malo, pero yo no voy a ir a donar. Claro. No, sí, esto es muy Pero común. eso lo tenemos en las Pero eso asociaciones. pasa exactamente, en grupos, en las todo, en asociaciones, todo. tú no te vas a la asociación del cáncer hasta que no tienes un cáncer. O conoces a alguien que lo tenga. Con las de discapacidad. No colaboras con la asociación de colaboras. turno si no te toca muy cerca. Exactamente, la nuestra, Somos la muy asociación egoístas, de un poquito empáticos, yo creo. personas con discapacidad, 3/4 de la misma. O sea, a la final te cuesta mucho trabajo conseguir a socios o gente que quiera colaborar para tu causa. Lo que pasa es que Entonces, también mirar un poco que la situación es que hay tantas asociaciones de este tipo que te están pidiendo dinero que no puedes estar en todas. Claro, pero al final Es te que- vas a la que te identifica, Claro, ¿no? es que- Sí, la que Como... tiene más cerca, así un poquito por las circunstancias que sean. Claro, pues si me gusta el senderismo, pues me voy a Malas Tardes. O si me gusta, estoy jubilado y me gusta irme de viaje, me voy con los de jubilados, los pensionistas. Cada uno va cogiendo las asociaciones según sus intereses. A ver, si eso es legítimo. Eso es legítimo. Claro. Lo que es más discutible es que la gente no tiene una actitud activa en los sitios en los que entra. En caso de que entre, no hay una acción. Tía, o sea, No, yo estoy ahí porque me interesa una actividad. Yo hablo por pero mí. las demás no Yo hablo por mí. En este caso, participo. como presidente de Malas Tardes, ha habido elecciones, a principio de año hubo elecciones. Solo hubo una candidatura, la de mi junta directiva. No había más.
Sí, bueno, pero en cierto modo, si hay gente que quiera añadirse a vuestra junta directiva, lo primero es algo que estáis haciendo bien y ya tenéis esa participación de la que comentamos de la gente de... Pero si hay mucha gente que aparece nada más que al acto de turno y que encima va criticando y no sé qué, no sé cuánta, ahí cuando vienen un poquito los problemas dentro de cualquier asociación. Y las hermandades también, además las hermandades, porque como decía hay ahí, muchas ni pagado envidias, ni agradecido. y las hermandades hay muchas envidias internas. Yo siempre digo que las hermandades es lo más parecido a un partido político. Lo más parecido a un partido político. Sí, es verdad. Porque, quítate que salga yo, que me vea yo, que se vea aquí. Claro, hablamos de la foto hace un ratito. Y encima te cuesta pasos y dineros. Cuidado. Sí. Como a la mayoría de la gente. Pasos y dineros. Pero es verdad que no hay unos relevos en las hermandades. Ha habido hermandades que han desaparecido porque ha habido gente que estaba ahí, se han ido pegando contra una pared y han tirado la toalla. Que también es legítimo que alguien pueda tirar la toalla, ¿no? Pero claro, luego nos lamentamos todos. ¿Cómo han dejado un paso? Y pongo entre comillas, un paso tan hermosísimo, en churriego profundo, ¿no? Como la oración en el huerto, con la cara que tiene el Cristo y que no salga. Pues a lo mejor algo tenemos un poquito mal. de culpa. Claro. Algo hemos hecho mal, claro. ¿no? Pero eso no nos culpamos. No, claro. Todo qué mal lo están haciendo. Qué mal lo están Qué haciendo. mal que lo han dejado en el templo. Para ir cerrando esta tertulia, ¿qué soluciones veis para la actual Semana Santa y estas problemáticas que hemos hablado, principalmente en Miguel Turra? Esa falta de compromiso, esa falta de relevo generacional y falta de gente, tanto dentro de las hermandades como fuera, como gente disfrutando de la Semana Santa. Yo creo que ahí, como casi toda esta tertulia la ha llevado José Ramón, que es el que de verdad entiende todo esto, el que nos puede iluminar un poco, decir ¿cuál es la solución? ¿Qué se puede hacer? Yo siempre he dicho una cosa, que tiene que ser desde la base. Si tú a los niños te preocupas en esto, pues, pero claro... A ver, si yo tuviera la solución... Claro, ahora mismo la pondrías en marcha. A ver, no sé, a mí el olfato lo que me dice es que si esto se quiere fortalecer y recuperar en parte, el trabajo hay que hacerlo desde dentro de las hermandades, con una formación adecuada de los responsables de las hermandades, que sepan dónde están y lo que tienen que hacer. Con un acompañamiento religioso por parte de los sacerdotes. Comprometida. Con un compromiso con el trabajo con los más jóvenes, con las familias, con los niños, con aquellas personas que están allí, que van a ver, y a lo mejor hay que invitarlas. Muchas veces en las hermandades pecamos de ponernos las antojeras, como digo yo. Es decir, tenemos las antojeras como las mulas y no vemos a derecha e izquierda, y a lo mejor hay gente que puedes tirar de ella, puedes invitarla a entrar. No como... Sí, pero también el no miedo para vender a lo lotería. desconocido, Cuidado. el miedo A de decir participar. que venga una persona que no conocemos, que no sabemos cómo va, eso también da miedo. Claro que da miedo. Y también te puede mover tu O status sea, quo. abrirte a todo el mundo... Pero hay que abrirse dentro de unas líneas de actuación específicas. Es decir, si yo estoy viendo gente que tiene que entrar, hace 25 años el primer grupo joven que se hizo fue el de la Hermandad del Santo Sepulcro. Hoy esos chicos son hombres y mujeres que están en su junta directiva o que están participando de una manera activa. Y era una locura. Es decir, eran chicos, muchachos, preadolescentes, adolescentes, que a lo mejor costaba más, y hablo por mí, yo como secretario o luego como tesorero, me era más fácil coger y hacer yo el papel, ir a llevarle, que mandar a dos, ir a llevar esto, organizaros esto, pero le vas pasando responsabilidad. Claro. Y en el momento que responsabilidad lo consideran como algo suyo, con toda la tutoría de acompañamiento que hay que hacer. En las hermandades creo que hacer un trabajo de acompañamiento y de didáctica, creo que es fundamental. A partir de ahí, habrá la gente que haya, porque la coyuntura que tenemos es la que es. Estamos en una sociedad cada vez más laica, menos religiosa, pero a lo mejor es una manera de redescubrir a la gente. No solo desde el punto de vista religioso, que también, sino desde el punto de vista artístico. O sea, que la gente no sabe la categoría de ciertas tallas, las categorías artísticas de ciertos edificios, que no somos conscientes porque estamos acostumbrados a verlo. Es decir, esa puesta en valor, también el aspecto cultural, no solo religioso, que ambos pueden contribuir a consolidar un poco la Semana Santa. No va a ser lo que fue, lógicamente. No, yo creo que eso... No va a ser lo que fue. Pero el tema es cómo tiene que perdurar.
o cómo perdura para poder pasar a la siguiente generación. También hay un poquito de falta de arraigo. Yo creo que es algo que en La Mancha falta mucho, del presumir de lo nuestro. Nosotros vamos bueno, en La Mancha, y no te vayas tan lejos, porque muchas veces hemos puesto el ejemplo de Sevilla, porque es verdad que aquí en la zona es el espejo donde fijarnos ahora mismo, en todos los ámbitos cofrades, pero no te vayas tan lejos, vete a Ciudad Real. Es que qué bonito es el paso del prendimiento. Pues aquí tenemos a un Cristo del Perdón, que es un misterio precioso. Oye, qué guay la procesión del Viernes Santo. Pues aquí tenemos una procesión del Viernes Santo que tenemos que poner en valor. Y yo creo que nos pasa en muchos ámbitos, y en la Semana Santa también nos pasa. Concretamente en Miguel Turra, que nos vamos a Sevilla, qué bonito esto, qué bonito lo otro, y nos vamos a Ciudad Real, que está aquí al lado, o sacamos pasos en Ciudad Real, cuando a lo mejor la hermandad en la que yo estaba, o la hermandad en la que estoy, no tiene gente para sacar su paso a la calle. Seguro. Pero me voy yo a sacar el paso de Ciudad Real porque es que viene una banda que está chulísima. No, y porque le ven, también es importante, allí se ve más que aquí. Entonces yo creo que tenemos que presumir, sí, claro, No. allí hay mucha más gente Hacer y se patria. ve mucho Me ven más. allí, Hacer ¿sabes? patria. Sí, estoy contigo, que eso es un elemento en el que es nos lo importante. tenemos que creer. Sí, exacto. Tenemos que creer, pero por eso es muy importante que desde los dirigentes de las hermandades eso lo tengan muy claro y que lo sepan transmitir, porque si no, como dudemos, la duda mata, decía el famoso dicho. No, y que hay muchas veces que te pones tú como primera persona en vez de dar opción a que los demás sean. Y no, yo tengo que salir primero porque como soy el presidente o El hermano mayor, sí. tengo que estar aquí en todas las fotos, ¿no? Y no das... Pie a que el resto participe Claro, también. no les das que participe la gente y que la gente se involucre, Yo y de eso todas también maneras, es fundamental. de todas El ego, y en estos casos que salimos a la procesión, y vamos con el... Sería lo que sea, sí. ¿Eh? El cetro, que nos vean, sí, nos gusta, a todos nos gusta. Tú, como eres don nadie, vas el último. Eh, Voy a ir ahí a hacerte a ti el... Lo que sí, Sí, mucho a darte a ti la pensamiento. hay visibilidad. mucha gente, y eso sí que hay que hacer un reconocimiento, a esa gente que allá, que las hay, lo sigue habiendo, Sí, y las claro. hermandades, no ocupan ningún puesto, no son vocales, no son... Están por su fe. Están ahí, y son instituciones dentro de sus hermandades, y tienen una autoridad moral, creo que hay que escucharlos. Esa gente quizás sean los Hay que dejarlos tengan, hablar. sean los que tengan la llave, y hay que tener, Para la empezar. suficiente, Para y hay, empezar. y hay que tener la suficiente vista de tender la mano. Habla, participa, ¿tú qué harías? Porque, vuelvo a decir, muchas veces las antojeras... Sí, no yo se no priman, estoy de no acuerdo se priman. contigo. O sea, los mayores tienen algo que Mucho que aportar. transmitir y que aportar. Y muchas veces se les deja de lado, ya no sabe lo que dice. Y, en fin, eso no es así. Bueno, Yo creo que como es cultura, habría que dejar un poquito más al lado esa fe y invitar más a la gente a participar de forma cultural para que esa fiesta no se pierda, No por se puede decirlo así. perder. Pero es que yo creo que no está separado. Es decir, Claro, creo que tiene que ir de la mano. Es al que tiene que ir final. de la mano. No puede, Pero yo ¿y creo, si no las puede no personas ir de que la no mano. tienen Porque si- esa fe o no creen ver, en la pero iglesia, esa gente- pero hay mucha gente que va a participar. culturalmente vamos sí a le ver, gusta. Vamos a ver, culturalmente, pero vamos a ver, si a nadie se le está apartando. Al revés. Claro, hay mucha gente que a la participa final sí, si tú desde- quieres participar, No, no. no. Y por no ir a misa, por no ir a... No, ahora mismo. te... Perdona, yo Ninguna conozco manda gente que por sale en ¿No? procesiones que no piensan en una iglesia. Exacto. Sí. Están Yo bautizados, lo he lógicamente. visto, Si estás en una hermandad, tienes que Es- estar bautizado. eso Bueno, Si no, no tiene hay, sentido. Eso yo gente lo- que no, ¿eh? Espérate. Claro. Teóricamente. Ahora- Hay gente que, Teóricamente- que es hermano teóricamente. que saca pasos. Sí, y sí. No están bautizados. Es decir, pero que el tema O sea, es que no. A eso me refiero, es- que la Yo participación. lo veo más la participación, una solución factible. La participación en la Semana Santa ahora mismo. Ya, pero es que si no- no te exigen esa participación en la iglesia, Es que si digamos. Pero es verdad que yo creo que tienen que ir unidos. Es Porque que al si final, no se comprende. Claro, No, ya la llega un momento que función- se pierde. Pero entonces al final se desaparecerá Pues con el paso de los pues si años. desaparecerá, Porque al pues final tiene que tenemos desaparecer. más culturas distintas, tenemos más religiones, tenemos... Vale, pero bien. y- Pero bueno, a ver, pero esa diversidad se ha dado en otras épocas y en otras circunstancias. Es decir, las hermandades tenían una función primero social, luego económica. Ahora las hermandades mayoritariamente se dedican básicamente a trabajar y a hacer su estación de penitencia. Ya no entierran, los hermanos del sepulcro ya no van a enterrar a nadie. No. La hermandad de la soledad no hace una comida para los más menesterosos del pueblo, que era lo que se hacía en su momento. Es decir, se han ido reinventando. Tendrán que evolucionar, pero ojo, no pueden perder su origen, ni perder lo que son. Es decir, muchas de las hermandades que han desaparecido en parte
porque han perdido su condición de lo que son, es decir, una asociación de fieles cristianos. Si eso lo pierden las hermandades, se puede llamar peña de no sé qué o amigos de no sé qué. Exacto. Pero el tema es que esa cuestión cultural, y dentro de la cultura está la religiosidad, no se podemos parar. Es como, yo siempre pongo el mismo ejemplo, no podemos separar ferias y fiestas. Están juntas. Las ferias y las fiestas están juntas. Nos gusten o no nos gusten. Claro, eso no va a desaparecer nunca porque al final están... Bueno, aquí no, ha a habido ver, de todo. Tú quieres Aquí ha habido feria de y todo, bueno, vas a y ver Fran un lo poco... sabe igual que yo. Aquí ha habido de todo. Sí, Sí, entonces... pero aquí no tenemos pero feria en después de la Semana Santa. En general, No, claro, pero- yo creo que pero- son cosas que pero- van unidas. No, pues, o por circunstancias pueden Porque tener... después de la esa- Semana A ver, Santa viene no, el a ver. Sí, pero no hay, verano. no hay A ver. no, No, en la el misma Cristo San fecha. Isidro. tenemos el Cristo de la Ah, bueno, Misericordia. ¿verdad? San Isidro. El Cristo de la Misericordia. ¿Y Son ferias y qué fiestas. éxito tiene? Para. Muy bueno. Vamos a ver. Muy bueno. Pues Hombre, depende. yo lo veo incluso mejor que la estrella, fíjate. Sí, fíjate. Hombre, la estrella en ferias, ¿cómo es? Pues la feria. Pero ¿Y cómo es la feria en el Cristo? prácticamente no hay ferias tampoco. Y Hombre, sí, tienes ahí 4 cosillas para los chiquillos. claro, pero bueno. Estás en el mismo Mira, lo que centro. voy es Sí, que- pero que- tampoco podemos llamar a eso la... ¿Cómo distinguimos Bueno, la fiesta sí, de la bueno, feria? es que es mejor en carnaval. Ahí está En el- carnaval hay ¿cómo- más ¿Cómo feria. distinguimos la feria de la fiesta? Ahí está la cuestión. Claro, Es decir, explicarme aquí, cómo. aquí llegó a haber intentos de separar ferias y fiestas. Pero bueno, ¿qué? Que las fiestas eran lo religioso, según algunas promujeres de época, aquí en Miguel Turla, y las ferias era lo civil. Y vamos perdona, tú no te has enterado del nodo, Claro. nunca mejor dicho. Es decir, si son ferias y fiestas es porque se está celebrando. Y se Efectivamente. celebra en muchos órdenes. Y hay unos aspectos que son religiosos, otros aspectos que son civiles. Y no es uno más que otro. No, es exacto. un Pero, elemento pero complementario. lo que hablamos siempre, al final las ferias y fiestas de Miguel Turra son en honor a la Virgen de la Estrella. Claro. O sea, eso es como el apellido, Claro. que por mucho que salgamos de fiesta, que no participemos en los actos religiosos, pero las ferias y fiestas de Miguel Turra de septiembre son en honor a la Virgen de la Estrella. Si no, no habría ferias y fiestas aquí en Miguel Turra, o no habría ferias Miguel directamente. Turra tiene un montón de Entonces- fiestas y ferias. Entonces, Es- es un poco es un pueblo que esa tiene- unión que yo creo que José Ramón intenta decir que la Semana Santa y la religiosidad Tienen que ir tienen de que ir la de la mano. mano a pesar Claro, de ese ámbito claro. cultural y social que yo creo que es indudable Ya está, que, está que- ahí. que tiene la Claro, Semana tienes que hacerlo Santa, o sea, atractivo. Si no lo claro, haces atractivo, exacto, al sí, final se va a pique. Sí, pero si no se hace atractivo desde la base. Desde la base. No es un momento de qué guay, es como las fallas. Ya, Yo me pero voy a si ver la la base falla. es hace 20 años No. o hace 50 A años, ver. a eso no vas a volver, No, olvídate. pero es que yo no quiero volver a nada. Eso es tiempo pasado. El tema es que hay que conservar la esencia de lo que se está haciendo. Con lo que quede, con lo que haya. sí, como haya evolucionado Como esa haya esencia. evolucionado la sociedad. Es como si yo me voy a una falla. Yo me voy a ver las fallas a Valencia y voy como espectador, ¿no? Y veo la falla, y qué bonita es la falla, y artísticamente que es la falla, pero la falla de verdad es el grupo de gente que están un año reunidos trabajando para hacer eso, que están compartiendo esos días de fiesta, que están compartiendo la comida y que tienen una función específica en su barrio, en su zona, tienen una identidad. Involucrarse en el. Y yo puedo ir todos los años a las fallas, a ver todos los años las fallas, pero, Nunca vas a pero, entender el pero no trabajo voy que a eso entender lleva. la esencia de la falla. ¿Por qué? Porque no estoy dentro. Yo puedo ir todos los años a Sevilla y ver los pasos pasar en la madrugada. Muy bien, pero si no entiendo que lo que están haciendo es una catequesis en la calle para el público, mal vamos. Porque hemos perdido la esencia. Sí, sí. Si no sería otro tipo de desfile, otro tipo de cosas. Entonces, bueno, esto da para mucho, ¿no? Pero yo creo que es importante de que, bueno, pues ahora la Semana Santa está evolucionando a otra cosa. ¿A qué? Pues algo de minorías. Pues sí, algo de minorías desde el punto de vista religioso. Lo que no podemos hacer es sustituir lo religioso por lo cultural y no lo cultural. Una cosa es el culto, otra cosa es lo cultural. Son elementos distintos y que creo que eso hay que analizarlo y hay que verlo. Y existe esa tentación política de decir, no, esto es solo turismo y se acabó. No, no es solo turismo, porque si fuera solo turismo, pues entonces el de las fallas no haría fallas. Bueno, Ángel nos ha comentado que se iba de viaje esta Semana Santa. ¿Qué vais a hacer los demás? Mañana. Bueno, sí, ya mañana que no es ni Semana Santa. Yo ya- Es Los Jueves de Dolores, que lo, Jueves de que lo Dolores, llaman. la de ¿no? pasión. Sí. Sí. En luego algunos ya- pueblos Jueves de Dolores lo llaman. Que yo eso no lo había escuchado esa es tampoco. mi semana. Pero que no te quepa la menor duda Que algún paso pasa. que voy a ver un paso.
Joana, ¿tú te quedas por aquí? Yo, igual que hacía de niña, me iré al pueblo Te de vas mis al pueblo. abuelos. José Ramón. Pero Pues- con familia, no me voy solo. Quiere decir, Sí, por eso sí. decía, con la familia, con mis hijos. Es que eso lo seguimos manteniendo. Eso como es. Cuando era joven. Pues yo a priori no creo que me vaya a ningún sitio. Y si me voy será en la primera parte. Pero el Viernes Santo espero estar en la Puerta de la Soledad viendo salir al sepulcro. Pero claro, porque tú desde niño has visto la Semana Santa Sí, aquí. pero no me he visto de armado. Pero, Cuidado. bueno, Ahora no me he visto de armado por distintas circunstancias, ¿no? Sí, pero bueno, pero- es un pero esa yo en mi tradición caso la me mantienes. voy Es a un donde la he criterio visto tuyo. siempre. Claro. No me he visto porque no pero me. hay una tendencia, Pero hay una- lo has mamado desde niño. Exactamente. Has sido vestido de guerrero de estos. Mira, simplemente voy a Chiquitín. poner un pequeño dato. El mismo día que me bautizaron, un 30 de enero del 77, mi abuelo me hizo hermano del sepulcro. Debo ser ya de los más viejos que quedan. Como yo, a ver, hijo de fútbol. Cuando Encima, nació. es la fecha de nacimiento ¿No? de mi marido. Mira. Cuando lo has dicho, Ya está. digo, Pues joder, Ya sabes, casualidad, tiene que hacer el macho. hermano del sepulcro. Le felicito por su bautizo. Bueno, pues Ángel Bascuñana, Joana Sánchez, José Ramón González, muchas gracias por estar hoy con nosotros hablando de Semana Por Santa. ti, Bueno, o sea, hoy- a ti por contar con nosotros. El peso lo ha llevado quien José Ramón, entiende. hemos aprendido Quien- mucho de quien- José quien- Ramón, yo Hemos creo que- aprendido O sea, mucho. que- A Es un libro abierto. Lo importante es que hay que compartir y hay que ver y poner en valor las fiestas que vamos a celebrar. Eso creo que es fundamental. Y tener orgullo de lo nuestro. Exacto. Ni más ni menos. Luego, lo que salga. Yo recuerdo, perdona, Sí, claro. hago un inciso. Yo recuerdo en mi época, hasta 20 años, que se recorrían las 7 estaciones, que tenías que recorrer, o recorríamos 7 iglesias, algunos recorrían los bares y se hacían en las 7 estaciones. Ahora subía cruz. O sea, el Via Crucis. Pero Via Cruz eran 14 y estaban los 7 dolores. Es que depende. Bueno, yo recuerdo que de chaval tenías que recorrer 7 Pues iglesias. él iba a ver los 7 Las dolores. visitas, sí, Y luego ya según te ibas haciendo mayor, recorrías los bares, eran las 7 La iglesias evolución. y acababas ya bien colocado. O sea, ahora eso ya no... Aquí se sigue haciendo la visita igual, el La Viernes visita, Santo sí. por la mañana, desde las 8, que la inician los armados. Y luego la gente, a título particular, va a visitar todos los templos donde hay más pasos. O sea, que eso no Y se- eso se sigue sigue- haciendo sigue igual. haciendo, no se sé, sigue no, haciendo en memoria de eso. Yo no, de no, ese Viernes no. Santo. Pero empieza a las 8. Los Empieza a las armados. 8. Los armados empiezan antes. Los armados empiezan antes. A La las 4:30 recogida de la guardia o- es antes de que antes que salgan las primeras luces. Entonces, puede ser las 2, como puede ser las 3 de la mañana. Y los armados tienen que estar de guardia todos los... Tienen Eso unas es lo que guardias, decimos. bueno. O sea, que estás esperando que llegue Semana Santa para descansar y que tengas que madrugar. Antes las vacaciones. Se hace con las eran gusto. las antes. Se hace con A gusto. ver, Claro, al que le gusta y lo vive exactamente, y exactamente. No, no, lo estoy de hace. acuerdo. El devoto lo hace con gusto. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Nos vemos Muy ya bien. después de Semana Santa. Esta Semana Santa, entre los que os vais y los que nos quedamos. pero Comeremos torrijas, ¿no? Tendremos muchas cosas que hacer. ¿Comeremos torrijas? Comeremos torrijas, una torrijilla. Habrá que echarse por Bueno, ahí. yo me imagino... Ahora se pueden hacer al horno, al vapor. Ahora hay muchos tipos, sí. Ahora ya no No está Ya tan no hace clásico. falta el que potaje sea- de Cuaresma. Es mucho cogollo. Lo dicho, muchas gracias. Nos Venga, vemos después de gracias. Semana Santa y gracias A a, todos vosotros. ustedes Buenas tardes. por estar Hasta luego. aquí con nosotros una semana más. En esta ocasión hablando de Semana Santa. Lo dicho, disfruten de estos días y nos vemos a la vuelta. Muchas gracias y sean felices.